En lo profundo del libro del Apocalipsis, justo en el silencio que sigue a la apertura del séptimo sello, hay un sonido que la humanidad ha temido por milenios. 7 trompetas, en manos de 7 ángeles, listas para anunciar los pasos en la cuenta regresiva del juicio de Dios. Por generaciones, se nos ha enseñado a mirar hacia el futuro, esperando que el cielo se rasgue y estos eventos catastróficos se desaten. Hemos buscado señales en las noticias, siempre esperando el día. Pero, ¿y si te dijera que el propósito de estas profecías no es solo advertir sobre un futuro lejano? ¿Y si sus ecos ya estuvieran sonando a nuestro alrededor, ocultos en símbolos y advertencias que resuenan en nuestra era? La mayoría de los estudiosos de la Biblia consideran que las 7 trompetas son eventos proféticos literales que ocurrirán en el futuro, durante un periodo conocido como la Gran Tribulación. Sin embargo, la Biblia está viva, y sus advertencias trascienden el tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es una predicción, sino una decodificación de su mensaje para nosotros. Hoy, veremos cómo estas advertencias épicas, aunque apuntan a un cumplimiento futuro, reflejan las crisis que la humanidad provoca cuando se aleja de su Creador, ofreciendo una oportunidad para despertar antes de que el tiempo se acabe. Quédate hasta el final para descubrir la sorprendente y esperanzadora conexión de la séptima trompeta con nuestro mundo. Antes de que suene la primera trompeta, el Apocalipsis nos muestra una escena de una solemnidad increíble. En el capítulo 8, Juan describe un silencio de media hora en el cielo. Imagina, la alabanza incesante ante el trono de Dios se detiene. Es una pausa llena de tensión. En ese silencio, un ángel se acerca al altar de oro con un incensario y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Piensa en lo que esto significa. El humo del incienso, mezclado con las oraciones de los fieles a lo largo de la historia, sus clamores por justicia, sus súplicas, sus lágrimas, asciende hasta Dios. Y es en respuesta a estas oraciones que el incensario se llena con fuego del altar y es arrojado a la tierra. Los juicios de las trompetas no son un capricho, son la respuesta divina a la historia del sufrimiento humano y al clamor de su pueblo que pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces, los 7 ángeles se preparan para tocar. El silencio se rompe. El primer ángel tocó la trompeta. Apocalipsis 8:7 dice, «Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Imagina la escena. No es una tormenta normal, es una lluvia sobrenatural de hielo, fuego y sangre. El juicio no empieza directamente con la humanidad, sino con las bases de su sustento. La tierra es golpeada, 1/3 de los árboles, símbolos de vida y estabilidad, se consumen. Toda la hierba verde, que representa el sustento básico, es abrasada. El mensaje simbólico es devastadoramente claro. Cuando la humanidad le da la espalda al Creador, la primera herida se la lleva la creación. No es solo un desastre ecológico, es un juicio espiritual que ataca las raíces de nuestra existencia. Es una advertencia que dice, el mundo que dabas por sentado, la tierra que has explotado sin gratitud, es frágil. Esta advertencia resuena hoy cada vez que vemos cómo los cimientos de la vida son sacudidos por crisis de sustento y desastres ecológicos. Es un recordatorio de que nuestra supervivencia depende de un orden que no controlamos. Hay un detalle crucial, la fracción, 1/3 parte. Dios no lo destruye todo. Esto no es el fin, sino una advertencia severa pero misericordiosa. Es como si Dios dijera, mira el caos que sigue cuando mi protección se retira parcialmente. ¿De verdad quieres seguir por este camino hasta la destrucción total? La primera trompeta es el eco de un mundo que ha empezado a devorarse a sí mismo. La primera advertencia ha golpeado la tierra firme. La humanidad ha sido sacudida, pero el juicio apenas comienza. El segundo ángel levanta su trompeta y el cielo vuelve a retumbar. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9, lo describe así.
Y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, y se destruyó la tercera parte de las naves. La visión es aterradora. Juan no dice que es un meteorito, sino algo como una gran montaña ardiendo. Una masa colosal se estrella contra el océano. El mar, ese símbolo de las naciones, del comercio y del caos, recibe el golpe. La consecuencia es inmediata. Un tercio del mar se convierte en sangre. Esta imagen nos recuerda a la primera plaga de Egipto, cuando el Nilo se volvió sangre. Pero aquí es el océano global. La sangre simboliza muerte. Lo que era fuente de vida se convierte en una tumba. Un tercio de la vida marina muere. Pero el juicio va más allá. Se destruyó la tercera parte de las naves. Aquí, el simbolismo pasa de lo natural a lo humano. Las naves representan el comercio, la economía global y el poder de las naciones. Que un tercio sea destruido significa un colapso del sistema mundial, de las rutas comerciales, de la economía. Simbólicamente, la segunda trompeta refleja cómo los grandes movimientos políticos y sociales, esas montañas de poder humano, pueden volverse tóxicos, envenenando el mar de la humanidad. Es el eco de la corrupción y la muerte que invaden las esferas de la interacción humana, donde el comercio, teñido de avaricia y explotación, termina en destrucción. Aunque su cumplimiento literal es futuro, nos advierte sobre la fragilidad de nuestra economía global, mostrando cómo una conmoción repentina puede paralizar el flujo de la vida. Y una vez más, solo una tercera parte. Es otra advertencia calibrada, un llamado a reconocer que los sistemas humanos, por imponentes que parezcan, son frágiles ante la soberanía de Dios. La tierra ha sido herida, el mar está teñido de sangre, pero la humanidad sigue sorda espiritualmente. El tercer ángel da un paso al frente y un nuevo sonido, más agudo, corta el aire, y el tercer ángel tocó la trompeta. Leemos en Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se volvió ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque se hicieron amargas. La progresión del juicio es aterradora. Primero la vegetación, luego el mar, y ahora las fuentes de agua dulce. El juicio se acerca al núcleo de la supervivencia humana. El agente es una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Su nombre es ajenjo. El ajenjo es una planta conocida por su extrema amargura, usada en el Antiguo Testamento como símbolo de calamidad y juicio por la idolatría. El nombre no es casual. Cuando esta estrella llamada amargura cae sobre las aguas dulces, las envenena. Lo que daba vida, ahora da muerte. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque se hicieron amargas. Aquí, el simbolismo se hace aún más profundo. ¿Qué son las fuentes de las aguas para el alma? Son las fuentes de la verdad, del conocimiento, de la esperanza. El sonido de esta trompeta resuena en un mundo envenenado por ideologías amargas. Representa la caída de estrellas, líderes, maestros o figuras influyentes, que brillando como antorchas de supuesta iluminación, esparcen doctrinas que envenenan el alma. Son las filosofías del nihilismo, las ideologías que prometen un paraíso y crean un infierno, o incluso las doctrinas religiosas distorsionadas que vuelven amarga el agua viva del Evangelio. Cuando las fuentes de la verdad se corrompen, la gente bebe mentiras y muere espiritualmente. Se llenan de una amargura que consume la fe y la esperanza. Este juicio advierte sobre el peligro de aceptar ciegamente a cualquier estrella que brille, sin examinar el sabor del agua que ofrece. La tierra está quemada, el mar ensangrentado y los ríos envenenados. Ahora la advertencia se eleva hacia los cielos. El cuarto ángel toca su trompeta, y el juicio no cae, sino que altera la estructura del cosmos. Y el cuarto ángel tocó la trompeta. La visión en Apocalipsis 8:12 es simple y escalofriante. Y fue herida la tercera parte del sol,
y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no alumbraran a la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Imagina un mundo que de repente se vuelve más oscuro. El sol pierde un tercio de su brillo. No es un eclipse, es una disminución permanente. El día ya no es tan brillante, y la noche se vuelve más profunda y negra. Simbólicamente, la luz en la Biblia representa a Dios, la verdad, la guía y la esperanza. La oscuridad, en cambio, es ignorancia, pecado y confusión. La cuarta trompeta, entonces, puede interpretarse como un oscurecimiento de la guía divina y la verdad en el mundo. El sol de la revelación de Dios, la luna de los sistemas morales y las estrellas de la sabiduría humana, todos se atenúan. El eco de esta trompeta resuena en una civilización que pierde su norte moral y espiritual. Es una época de confusión masiva, donde lo que antes era bueno o malo se vuelve turbio. La verdad objetiva es atacada, y una penumbra intelectual y espiritual se instala en la sociedad. Justo después Juan ve a un águila volar clamando: «Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar». Este es un punto de inflexión. La intensidad va a aumentar. Los primeros 4 juicios fueron contra el entorno del hombre. Los siguientes 3, los 3 ayes, serán ataques directos y personales contra la propia humanidad. La advertencia del águila todavía resuena. El quinto ángel da un paso adelante, y con su toque, no abre los cielos para que algo caiga, sino la tierra para que algo ascienda. Y el quinto ángel tocó la trompeta. El capítulo 9 del Apocalipsis nos sumerge en una de las visiones más terroríficas de la Biblia. Juan ve una estrella que cae del cielo, a la que se le da la llave del pozo del abismo. Al abrirse sube un humo tan denso que oscurece el sol, y de ese humo emerge una plaga de langostas. Pero no son langostas ordinarias. La descripción es una pesadilla. Parecen caballos de guerra, con rostros de hombres, cabello de mujer y dientes de león. Y lo más aterrador, tienen colas como de escorpiones, con aguijones para atormentar a los hombres. Su mandato es específico: no dañar la vegetación, sino solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Su misión no es matar, sino atormentar durante 5 meses. El dolor es tan insoportable que la Escritura dice: «Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos». Este es el primer ay. Aunque el texto describe un tormento físico y demoníaco, muchos ven aquí un poderoso símbolo del tormento espiritual y psicológico. Es la plaga de la desesperación absoluta, de la ansiedad paralizante, de una culpa que carcome sin ofrecer escapatoria. Es un ataque directo a la psique humana. Estas langostas del abismo tienen un rey, cuyo nombre es Abadón o Apolión, que significa destructor. El hecho de que no puedan tocar a los que tienen el sello de Dios es clave. En medio del caos, la protección de Dios sobre los suyos es total. La quinta trompeta es el sonido del abismo abriéndose, una advertencia de lo que sucede cuando una sociedad le da la espalda a Dios tan completamente que se abren las compuertas a una influencia demoníaca directa. La humanidad ha probado la amargura del abismo, pero no se arrepiente. Entonces una voz resuena desde el altar de oro ante Dios, el mismo altar donde subieron las oraciones de los santos, y el sexto ángel tocó la trompeta. Lo que sigue, en Apocalipsis 9, es la culminación de la destrucción. La voz le ordena al ángel: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates, una frontera histórica y simbólica, a menudo se asociaba con los imperios hostiles que trajeron juicio sobre Israel. Y fueron liberados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. La precisión es escalofriante. Su propósito no es atormentar, sino matar a una porción masiva de la humanidad. Lideran un ejército sobrenatural de 200 millones. Juan oye el número, una fuerza abrumadora.
Sus caballos tienen cabezas como de leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre, matando a 1/3 de la humanidad. La sexta trompeta representa la guerra total, tanto espiritual como física, desatada en una escala sin precedentes. Es la materialización de ideologías destructivas en una violencia abrumadora. Es la liberación de fuerzas de conquista, tiranía y muerte que arrasan el mundo. Pero la parte más trágica no es la matanza, sino lo que viene después. Juan registra la reacción de los sobrevivientes, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es la conclusión más aterradora. Incluso después del juicio más devastador, el corazón humano endurecido no cambia. La humanidad restante se aferra a su idolatría y pecado. Esto demuestra que el problema no es la ignorancia, sino la rebelión. La sexta trompeta revela que el juicio por sí solo no produce arrepentimiento. El escenario está listo para el sonido final. La tierra está en ruinas. 1/3 de la humanidad yace muerta. Los sobrevivientes siguen desafiantes. Parece que la oscuridad ha ganado. Pero entonces, el séptimo ángel levanta su trompeta. Este no es un sonido de juicio parcial, no es otra advertencia. Es el sonido final, el que lo cambia todo. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. La reacción ocurre en el cielo. No es una plaga, sino una proclamación. En Apocalipsis 11:15 leemos: «Y se oyeron grandes voces en el cielo, que decían: El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». ¡Qué cambio tan radical! Después de capítulos de muerte y destrucción, la trompeta final anuncia la victoria total de Dios. Declara el fin del debate sobre quién gobierna este mundo. Los reinos de este mundo, con toda su soberbia, han sido reclamados por Dios y su Mesías para siempre. Inmediatamente, los 24 ancianos que representan al pueblo redimido caen y adoran diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La séptima trompeta desencadena el final de la historia. Es el momento de la ira final de Dios contra la rebelión, el tiempo del juicio final y de la recompensa para sus siervos. Y es el momento de destruir a los que destruyen la tierra, una justicia poética contra aquellos cuya rebelión causó tanta ruina. Para cerrar, Juan ve el templo de Dios abierto en el cielo, y el arca del pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios, es visible. Su aparición significa que Dios ha sido fiel a su promesa de reinar. La séptima trompeta no es solo un anuncio, es el comienzo de la era en que Dios pone todo en su lugar, la era de la justicia perfecta y el gobierno indiscutible de Jesucristo. Hemos viajado a través del sonido de 7 trompetas, desde la quema de la hierba hasta la proclamación del reino eterno de Dios. Entonces, ¿son estas trompetas eventos futuros o realidades que ya resuenan? La respuesta que nos sugiere la Biblia es ambas cosas. Como afirma la mayoría de los teólogos, las trompetas son profecías de eventos literales y futuros. Sin embargo, también funcionan como un patrón divino. Son advertencias que se repiten a lo largo de la historia. El eco de la primera trompeta suena cada vez que la creación gime bajo nuestra explotación. El de la segunda, cuando los sistemas globales se corrompen. El de la tercera, cuando ideologías amargas envenenan la verdad. El de la cuarta, cuando el mundo pierde su claridad moral. El de la quinta, cuando un tormento espiritual y psicológico se desata. Y el de la sexta, cuando la guerra y la violencia revelan la profundidad de nuestra depravación. Estos sonidos son el diagnóstico divino de nuestra condición actual, un llamado de atención compasivo y urgente. El propósito de las trompetas nunca fue solo anunciar la destrucción, sino provocar el arrepentimiento. Son la expresión de la paciencia de un Dios que advierte una y otra vez. La séptima trompeta nos asegura que, a pesar del caos, el final de la historia ya está escrito.
y es una victoria para el Rey de Reyes. No es un guión para el miedo, sino una hoja de ruta para la fe. Nos invita a escuchar, no solo buscando catástrofes en las noticias, sino el clamor de nuestro mundo, y a preguntarnos, ¿en qué estamos confiando? ¿De qué fuentes estamos bebiendo? ¿Qué luz estamos siguiendo? El sonido de estas trompetas nos confronta a todos, llamándonos a volver al Dios viviente antes de que el sonido final anuncie que el tiempo de la advertencia ha terminado y el tiempo del reino ha llegado. Si este viaje por las profundidades de la profecía bíblica te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa las notificaciones. En nuestros próximos análisis, seguiremos descifrando los mensajes más urgentes de las Escrituras para nuestro tiempo. Déjanos en los comentarios qué advertencia de las trompetas resuena más contigo en el mundo de hoy.